Bien, bien, muy buenos días, estimados socios, adherentes de Otico Higgins. Nos acompañan también nuestra sucursal de la región metropolitana, su agente zonal, que es el señor Francisco Maldonado, que en estos momentos se encuentra un poquito lejos, se encuentra en Estados Unidos, así que vaya nuestro saludo. Y por supuesto a ustedes, que son, digamos, el sentido por el cual nosotros hacemos este webinar. El webinar tiene como intención principal apoyarles a ustedes, nuestros asociados, en cuanto a que existen algunas medidas que se han ido decantando muy de a poco de parte del gobierno acerca de, por ejemplo, la ley de protección al empleo. ¿Cómo hacemos esta bajada que sea de manera práctica, que sea cercana y que obviamente a veces no alcanzamos a palpar estos beneficios que existen, ver los pros y los contras, hacer una bajada francamente, digamos, simple? También está el finiquito electrónico y seguramente van a salir una que otra duda. Para conversar, para acompañarnos en este webinar, nos va a asesorar el facilitador don Dagoberto Hernández Romero, abogado, que no sé si será el único que tiene corbata aquí dentro del... Y ahí está saludando. Dagoberto, bueno, nos acompaña hace un montón de años en asesorar ciertas empresas, en capacitación, siempre está muy llano a responder, a estar actualizado por lo demás, porque hoy día para todos no es novedad que tengamos que estar siempre muy actualizados en los temas. Él es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Bueno, tiene las competencias técnicas, yo le he dicho, también tiene lo que se necesita para ser facilitador. Tiene la cercanía, él responde siempre, siempre tiene una muy buena voluntad, así que yo les pido que lo expriman al máximo. Tal vez no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, vamos a utilizar para eso el chat, que ustedes lo tienen abajito. Si ustedes se fijan abajo en su pantalla, dice chatear, ¿ya? Y ahí pueden ir haciendo sus preguntas. En caso, lo más probable, que queden preguntas en el tintero, no se preocupen, me las van a... Yo les voy a pasar mi correo electrónico y a través del correo electrónico le vamos a ir respondiendo, ¿ya? Dicho eso, algunas observaciones que me pidió el equipo, y aprovecho también de presentarle a Editech, que es nuestro partner, y a Intel Ocean, que nos acompañan y que gracias a toda esta articulación se pudo, digamos, llevar a ustedes este webinar. Y no va a ser solo el único, ojo, para que se vayan preparando. Bueno, me piden silenciar los micrófonos. También ustedes, si ven en su pantalla, tienen una opción silenciar, o bien arribita de la pantalla dice también una opción, si ustedes van con el cursor, que pongan en silencio el micrófono de tal forma que no se acoplen en tanto esté dando la charla Dagoberto. Las preguntas se pueden causar vía chat durante la sesión para hacerla más cercana, más amena. Al final de la exposición, Dagoberto también responderá preguntas durante 10 minutos, va a haber un margen de 10 minutos, y las que, como les dije, no se alcancen a contestar, la harán a través de mi correo electrónico, la encauzarán a través de mi correo electrónico, que es gerencia@otic.cl. Ahora se lo voy a escribir en el chat. Y les daremos respuesta a la brevedad. También, esto es muy importante, se enviará con el apoyo, digamos, técnico de, en este caso, de Editech y de Ocean, Intel Ocean, una cápsula de aprendizaje a sus celulares que se llama Talent Card, ¿ya? Esa cápsula también va a haber un procedimiento para que ustedes puedan acceder al contenido. La idea es acercarlos francamente a la tecnología, porque es la única forma hoy día de la que vamos a poder, y muchas de las empresas van a poder trabajar, dado este momento de crisis de pandemia, y así como surgen estos escenarios de emergencia, surgen oportunidades. Ya es la forma de relacionarnos, ya es francamente virtual, al menos por la primera parte del año, y obviamente queremos aprovechar al máximo las tecnologías. Así que también van a tener esta Talent Card en sus celulares, de tal forma que puedan acceder al contenido. Cualquier requerimiento comercial que quieran posterior a
a sostener, ya sea con el abogado, esto es, como dicen en la venta, sin compromiso, pero si ustedes necesitaran por ABC contactar al abogado, también lo hacen por intermedio de su OTIC O'Higgins. Así que bueno, un saludo virtual importante, deseando que sus familias, ustedes estén bien y por sobre todo que la charla tenga, digamos, sea del agrado, que logre obtener un beneficio para ustedes, para sus trabajadores, que es lo más importante. Así que bienvenido, llegó Banagro, bienvenido Banagro. Hola, eso, coloca en silencio bienvenido. Les presento antes que todo a don Luis Tolosa, que no sale en pantalla, pero es quien va a ser la especie de moderador, y posteriormente le damos el pase a nuestro abogado, Dagoberto Hernández, quien comenzará el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, gracias Luis, gracias a todos por darse el tiempo de venir a escuchar una hora respecto de lo que ha pasado, que ha sido avasallador en materia de legislación laboral en el último mes. Yo creo que en el último mes hemos tenido más normas laborales que en los últimos 12 meses de aplicación práctica e inmediata. Y la verdad es que varias de esas normas han salido más o menos. Entonces, no son muy claras, dejan de repente, no se pueden cerrar bien en los procesos. La Inspección del Trabajo, por su parte, recién mañana, por ejemplo, va a tener actualizado las declaraciones juradas para poder hacer las reducciones de jornada. Y entonces, en definitiva, la FC también ha estado un poco más lenta porque el avance de la legislación ha sido muy rápido y la aplicación por parte de las instituciones, Dirección del Trabajo, la FC, han sido más lentas de lo que se esperaba. Entonces ha generado muchas situaciones en las cuales se estima que hay dudas. Entonces, este webinar hoy día va a hablar de 4 temas muy importantes. El primero es cuándo aplicar la suspensión y la reducción de la jornada laboral. Acá nosotros vamos a analizar cuándo es la suspensión por orden de autoridad, de cuándo se puede producir de mutuo acuerdo. La gran pregunta, y muchos han dicho, ¿me puedo ir preso por esta ley? Vamos a explicarlo también. ¿Qué es la reducción de la jornada laboral? ¿Puedes despedir o ser despedido si estás con suspensión de jornada laboral? ¿Qué pasa con las asesoras del hogar? ¿Cuál es el pacto de continuidad laboral? ¿Y qué pasa si uno de nuestros trabajadores que está con suspensión de jornada laboral lo encontramos trabajando en otro lado remuneradamente? Eso en términos generales. Respecto de lo que pasa con la FC y el cobro de seguro de cesantía, también es importante transmitir a los trabajadores certezas respecto de cuánto va a llegar a su bolsillo. Y por eso hoy día les voy a explicar, bueno, ustedes ya tienen que tener con claridad qué es lo que se tiene que hacer, pero lo vamos a conversar, cuál es el trámite que se tiene que hacer, cuándo va a llegar ese dinero a los trabajadores, cómo se calcula ese dinero y cuáles son las fechas de pago que está teniendo la FC para poder hacer los pagos en los casos de las suspensiones de las obligaciones laborales. ¿Qué pasa en las situaciones especiales con los trabajadores jubilados? ¿Qué pasa si algún trabajador no tiene seguro de cesantía? Eso es respecto de la FC. Y vamos a ver el finiquito electrónico que tiene la Inspección del Trabajo. Voy a explicarle en qué consiste, cuáles son las críticas que se le hace, cuáles son las ventajas que tiene y cuáles son las funciones hoy en día de la Inspección del Trabajo ante el COVID-19. Ustedes tienen que pensar que así como las empresas o los trabajadores han visto reducido la asistencia de sus trabajadores, la Inspección del Trabajo también ha visto reducida la asistencia de sus trabajadores. Entonces, y no todos los inspectores además están saliendo a fiscalizar a terreno. Entonces, vamos a analizar esa situación. Por último, en la parte final de la presentación vamos a hablar de la aplicación del Código del Trabajo. ¿Rige hoy en día el Código del Trabajo? ¿Qué es el teletrabajo? ¿Cómo se implementa? ¿Se tiene que anexar? ¿Podemos despedir o ser despedidos si estoy con teletrabajo? ¿Hay incumplimiento al contrato? La importancia de tener un reglamento interno actualizado, esencial para poder tener la relación de la empresa sana. Y en términos generales, bueno, me presento, soy Dagoberto Hernández Romero, magíster en legislación laboral y políticas, en
en seguridad social. Tengo varios diplomados en el cuerpo, en gerencia pública, en legislación laboral, en negociación colectiva, soy abogado titulado desde el año 2003 a la fecha. Trabajo en el estudio jurídico de la Sociedad Jurídica Novas, y estamos tratando de ser lo más práctico posible, cosa de que llegue con la mayor claridad este conjunto de normas laborales que han venido este último tiempo, y podamos hacerlo algo práctico, algo sano, y cualquier pregunta que vayan saliendo, vayan anotándola, vayan escribiéndola en el chat, y yo los voy a analizar. ¿Les parece? Bueno, y lo importante es que esto es como extraño, porque siempre es como el abogado, ojalá lo mantengamos lo más lejos posible, pero en este caso, ojalá que esté lo más cercano posible, cosa de no cometer errores ni cometer infracciones. Entremos al tema de lo que nos llamamos. ¿Cuál es la suspensión por orden de autoría? A ver, cuando no viene a ser una legislación nueva, viene a ser una legislación antigua, ya venía, por ejemplo, en Arica, cada vez que se produce el invierno boliviano, la Inspección del Trabajo allá ha suspendido las obligaciones laborales, pero básicamente hoy día lo que se está haciendo se hace ya a nivel nacional, no en zonas particulares, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa la suspensión de las obligaciones laborales? Hay que distinguir dos cosas. La primera, si es por orden de autoridad, donde la voluntad del empleador y la voluntad del trabajador no tienen participación en esta decisión. Es la autoridad, a través de su decreto sanitario, la que determina que tales empresas deben cerrar, o determina que en tales comunas se va a decretar cuarentena obligatoria, porque también hay que distinguir la cuarentena obligatoria de la cuarentena voluntaria que todos podemos hacer. En el caso mío personal, por ejemplo, el estudio se encuentra en Santiago Centro, en pleno centro de tribunales. Yo vivo además en Santiago Centro, por tanto he estado, entre comillas, encerrado desde hace casi un mes en la casa, salvo ahora que nos vinimos a trabajar para hacer este webinar. Entonces, ¿qué significa? Básicamente la suspensión por orden de autoridad. La voluntad de las partes no tiene injerencia acá, y es la autoridad la que dice esto se congela. En términos muy simples, muy prácticos, significa por parte del trabajador que no va a ir a trabajar y por tanto no puede ser despedido por abandono o por inasistencia, y por parte del empleador no está obligado a pagar la remuneración determinada. Eso se hace sin necesidad de tener un anexo. Eso es muy importante. No es necesario hacer un anexo cuando es por orden de autoridad, ¿ya? Basta, porque al ser automático, basta con que ingresen después a la AFC en la planilla los datos. Ahí les voy a explicar un ratito más en qué consiste eso. Pero cuando es de mutuo acuerdo, la ley estableció también la posibilidad de establecer una suspensión de mutuo acuerdo. Pero tiene un requisito esencial, y ese es donde la ministra del Trabajo de alguna manera ha señalado que se pueden ir presos algunas personas que abusen de esta ley. Pero en términos generales, para suspender de común acuerdo, ¿qué significa acá? Que acá no hay un decreto de autoridad, por tanto es la voluntad de las partes la que funciona, y ambos, trabajador y empleador, deben llegar a acuerdo, ¿ya? No es que el empleador lo imponga o el trabajador lo imponga, sino que ambos de común acuerdo firman un anexo. Ahora, el requisito esencial es que el empleador haya visto su actividad afectada, ya sea total o parcialmente. Ese es el requisito base. Y cuando vemos que la actividad haya sido afectada, por eso es bien general, porque la ley de verdad es muy general en varias cosas, la deja al arbitrio, y por tanto cualquier empresa puede llegar a acuerdo con sus trabajadores y decir, ¿saben qué, muchachos? Nuestras ventas han ido bajando, no tenemos los suficientes trabajadores a lo mejor para producir, o estamos realmente, queremos que se tomen la cuarentena, y por tanto llegamos a este acuerdo de a esta suspensión de mutuo acuerdo, y ahí sí es necesario que se firme un anexo, ¿ya? Un anexo que tiene que tener algunas condiciones, pero en términos generales es un anexo normal que tiene que ser firmado por cada uno de los trabajadores. Ahora,
ese anexo, ya sea por suspensión temporal o ya sea, perdón, por suspensión de decreto de autoridad o por suspensión de mutuo acuerdo, las partes, los trabajadores afectados a esto, tienen derecho no solamente a cobrar el seguro de cesantía, sino que también esta ley les permite cobrar los seguros de cesantía ante un crédito hipotecario, ante un crédito de consumo, ante alguna cuenta que tengan que pagar de alguna casa comercial. Todo esto, sí, siempre en la base que en el crédito de consumo o en la cuota de la tarjeta hayan tenido el seguro de cesantía incluido. Si tienen el seguro de cesantía, con la suspensión, ya sea por decreto de autoridad o de común acuerdo, ustedes tienen esos beneficios adicionales. Eso en términos generales. ¿Qué más? ¿Te puedes ir preso? No, la verdad es que es pero muy difícil que te puedas ir preso si es que de alguna forma se puede acreditar que, o sea, si es que tú no pudiste acreditar la situación de que la empresa sea afectada total o parcialmente. Y la verdad es que eso se acredita en términos económicos. Hoy por hoy, en Chile, después de lo que pasó desde octubre a diciembre del año pasado, no te estabas ni siquiera levantando, te estabas arrodillando y llegó el coronavirus. Entonces, la acreditación económica es bastante fácil de señalar. Y incluso por eso, además, tiene algunos beneficios tributarios de poder postergar el pago del IVA, pagarlo en 6 o 12 cuotas, pedir devolución anticipada ante el Servicio de Impuestos Internos. Recuerden que también en materia tributaria, las empresas están pudiendo posponer hasta julio el pago de los tributos que tengan que pagar conforme a la declaración 2020, para que lo tengan muy presente. Un minuto. ¿Qué es la reducción de la jornada laboral? La reducción de la jornada laboral, en definitiva, establece que el trabajador que tenía iba a trabajar, no sé, de lunes a viernes entre las 8 y las 6 de la tarde, la empresa le dice, yo te voy a reducir tu jornada laboral. Y ya sea te la voy a reducir por días, por mañanas, o en vez de trabajar de las 8 a las 6, tú vas a trabajar de 8 a 3, por ejemplo. Esa reducción de jornada laboral también está protegida por la Ley de Protección al Empleo y permite además que estos trabajadores cobren el seguro de cesantía. Yo les quiero señalar la forma, bueno, eso es un poquito más adelante, pero cómo se paga el seguro de cesantía, cuánto va a llegar a los trabajadores, es el promedio de diciembre, enero y febrero de lo que se le ha cotizado, se divide por 3 y de eso va a llegar el 70% al bolsillo del trabajador. Ese 70% que va a llegar al bolsillo del trabajador, el primer mes y el segundo mes. Y ahí tiene otros pisos, pero van degradando. La Inspección del Trabajo tiene los archivos necesarios para subir los antecedentes. No se preocupen, no se apuren, pero los que han hecho reducción, mañana en la Inspección del Trabajo ya estará habilitado les pido por favor que mantengan en silencio sus micrófonos para no perder el hilo de la conversación. Entonces, la reducción de la jornada laboral, las personas, en definitiva, mañana ante la Inspección del Trabajo va a estar habilitado recién el link necesario para poder subir la información. No se compliquen, acá los trabajadores no tienen que hacer nada, son solamente los empleadores, como varios de ustedes ya tienen que haber subido la información y tienen que haber recibido incluso un feedback de parte de la Inspección del Trabajo, que este trabajador sí, este está en estudio, y ahí tienen un plazo, ¿ya? Un plazo para poder apelar. Pero vamos por orden para no poder perderme en los temas y poder ser clarito. Una gran pregunta es, ¿se puede despedir o ser despedido cuando un trabajador está con suspensión de jornada laboral? La respuesta es sí, se puede despedir, pero existe una sola forma que la ley establece que pueda ser despedido, que es por necesidad de la empresa. Es, a pesar de que haber aplicado la suspensión laboral, ya sea voluntaria o por orden de autoridad, tú como empresa o uno como trabajador puede ser despedido, pero siempre con la necesidad de la empresa. Eso significa pagar año de servicio, mes de aviso, días trabajados, que para el efecto del finiquito, estos días se consideran trabajados, y el feriado proporcional.
Es importante también que tengan muy claro que en una misma empresa, por ejemplo, de 20 trabajadores o de 5 trabajadores, a uno pueden suspenderle la jornada, a otro pueden reducirle la jornada y a otro pueden despedirlo y quedarse con 2 trabajadores. La ley permite esa flexibilidad de aplicar una para algunos y otra para otros, o todos general o todos en particular. No sé si me explico bien, quiero ser enfático en esto. La suspensión, la reducción e incluso el despido está permitido con esta ley, pero si aplico la reducción, no es que voy a aplicarlas para todos. Si le aplico la suspensión, no es que se va a aplicar para todos, salvo que sea por decreto de autoridad. Pero también tiene una excepción, que es cuando se ha pactado a través de anexo la continuidad laboral. Pero, de hecho, voy a llegar allá. En el caso de las asesoras laborales, también están protegidas por la Ley de Protección al Empleo, y estas no se tramitan en la AFC. Ellas tienen su propia indemnización que paga cada empleador con cargo del 4,11% mensual. Entonces, ellas se le aplica, pueden ver reducida su jornada, suspendida su jornada, o ser finiquitada, o ser continuada. Pero en caso de reducir o de suspender la jornada laboral, ellas tienen para cobrar su dinero que ir a la AFC, o sea, Provida, Modelo, a esas me refiero, no confundir con la AFP, ¿ya? El pacto de continuidad de relaciones laborales. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? Se puede aplicar, salvo, miren, para ser muy claro, el pacto de continuidad de relaciones laborales establece que las empresas, a pesar de estar por decreto de autoridad, pueden continuar sus relaciones laborales con los trabajadores siempre y cuando ellos hayan aceptado y firmado un anexo específico, a menos que en el decreto mismo se mencione expresamente que están excluidas de hacerlo. Por ejemplo, hoy día son los malls, bueno, algunos, pero ya casi todos, los cines, los restaurantes. Pero los restaurantes tienen una excepción. Podemos practicar una continuidad de relaciones laborales y atender vía delivery. Eso es totalmente permitido conforme a la legislación laboral. Entonces, ¿cómo se hace el pacto de continuidad? Se hace un anexo común, sin ninguna modificación extraordinaria, se establece los artículos correspondientes de la Ley de Protección al Empleo y se debe firmar por el trabajador. Y una última pregunta que me han dado harto es, ¿se puede trabajar estando en suspensión de obligaciones laborales con otro empleador? ¿Qué pasa si el trabajador yo trabajador, me suspendieron la obligación laboral? ¿Puedo yo trabajar? La verdad es que ahí nos vamos a lo que se establece en legislación laboral, a la norma general. Si no está prohibido por escrito en su contrato de trabajo, no, o en el reglamento interno, porque acuérdense siempre de tener un reglamento interno muy actualizado. Si no está en el reglamento interno, no está prohibido en el contrato de trabajo, se puede hacer. Se puede hacer porque no es un incumplimiento grave, a menos que en el anexo de suspensión de común acuerdo hayan establecido algunas limitaciones. Y eso es importante tener claro, que en ese anexo, al ser un acuerdo de voluntades entre las partes, ustedes pueden establecer todas las condiciones que quieran establecer. Por ejemplo, prohibir que realice cualquier actividad laboral o vía contrato con otra empresa, pero que tenga que ser del mismo giro. Por tanto, ahí hay que estar atentos. Eso en materia de cuándo aplicar la suspensión y la reducción de la jornada laboral. Es un poco difícil avanzar en los temas. No sé si vamos, Rodrigo, voy contestando algunas preguntas inmediato o lo dejo todo al final. Prefiero, Dagoberto, que vamos respondiendo inmediato porque pueden quedarse en el tintero. Van a haber 10 minutos posterior, pero esos 10 minutos obviamente van a ser las últimas preguntas que hayan quedado colgando. Pero las que van siendo consultadas, prefiero que las vaya respondiendo y de esa forma le vamos dando al tiro respuesta y no se nos quedan en el tintero. Ya, perfecto. Entonces vamos por tema. Me preguntan, ¿qué pasa con el artículo 22?
El artículo 22 simplemente es una obligación, es una facultad que entrega el empleador al trabajador de no marcar asistencia. Eso tiene que ser muy claro y enfático. La obligación no es de no asistir al trabajo, simplemente está exento de marcar, ¿ya? Al no marcar, tampoco tiene derecho a horas extraordinarias. Pero ¿qué pasa con el artículo 22? Rige lo que aplicamos en términos generales, en que puede ser suspendida, porque la ley no hace distinción, no excluye el artículo 22, por tanto puede ser suspendida y puede ser reducida, y puede ser despedida. ¿Qué más? ¿Se puede despedir cuando alguien está a plazo? Sí, por supuesto, se puede despedir, pero tienen que contemplar que tienen que pagar la diferencia de los plazos, a menos que haya incurrido en un cumplimiento grave de sus obligaciones contractuales, que eso es otra cosa, porque por mucho que un trabajador esté contrato a plazo, se rige por el reglamento interno y por las normas internas de la empresa. Por tanto, si ustedes quieren despedir, pueden hacerlo, pero tienen que pagar la diferencia del tiempo, o si es un incumplimiento grave, eso se termina hasta el día del despido. Si la empresa opta en que el personal trabaje día por medio en casa y día por medio en la empresa, pero manteniendo el nivel de pago, y en algunos casos trabajamos hasta las 4:30 para restaurar la seguridad de nuestro capital humano, evitando así estar en contacto con otras personas de gran congestionamiento, ¿debemos acogernos a la ley de protección en el empleo? Lo que pasa es que acá de alguna forma tienen teletrabajo y asistencia a la casa, entonces puede haber una reducción de jornada. Aquí hicieron una mezcla entre reducción de jornada y teletrabajo. Para distinguir, cuando es teletrabajo, las obligaciones laborales son completas por parte del empleador y por parte del trabajador. Eso lo vamos a analizar en el punto 4. Pero en términos, para poder responder a su pregunta, el teletrabajo sigue obligaciones normales. Distinto es en el caso de la reducción de la jornada laboral, porque al reducirle la jornada laboral, mañana están obligados a subir la información en la inspección del trabajo, para que el saldo, no es que el saldo, sí, en la inspección del trabajo, o sea, la FC no se hizo mayores complicaciones. Como les digo, en diciembre, enero y febrero, el promedio de los 3, y de eso se paga el 70%, independiente haya suspendido la relación laboral por 5 días, por 30 días, por un día, te van a pagar igual el 70%, para que lo tengan muy claro. Y en caso de reducción de jornada, va a haber va a ser mitad o mitad, pero va a pagar igual también con el piso mínimo de los 225. Se puede despedir cuando alguien está a plazo si la empresa adopta que el personal trabaje día. Importante, está muy larga la pregunta, pero ¿podría sintetizar su pregunta, o esas las vamos dejando después a trabajo de fondo para no alargar mucho el webinar? Pero también es importante señalar que si hacen reducción de jornada laboral, la ley establece que la empresa no puede contratar nuevo personal, a menos que acredite en cualquier parte que ese personal nuevo que fue contratado tiene competencias distintas a la de los trabajadores que fueron reducidas sus jornadas laborales. ¿Ya? ¿Es legal que te pidan que te tomes vacaciones? La verdad es que esto siempre es un acuerdo. Es un acuerdo por parte de la empresa y del trabajador. Si el trabajador firma la solicitud, porque en preguntar no hay engaño. Ahora, la pregunta va a depender del tono que te la vayan señalando. Pero si te dicen, tómate las vacaciones y después vemos qué es lo que hacemos, la verdad es que en ese caso mi consejo sería, no sé, acójanse a la ley de protección al empleo inmediato. Si un trabajador está suspendido por 2 meses y luego se le despide por el 161, perdón, pero esa ya pregunta del diario vivir de una empresa, voy a dejarlas de lado para abocarme solamente a lo que es la presentación de lo que es las normas laborales de COVID-19. El trabajador está de vacaciones terminadas en el exterior, debió incorporarse el 15 de abril y con suerte tendrá pasaje el 6 del 5. Necesito hacer pacto de reducción. ¿Cómo lo hago en esta persona según no puede firmar el anexo? ¿Serviría un correo? Miren, en términos súper simples, ¿serviría un correo electrónico de aceptación como prueba? La respuesta es sí.
no se preocupen en eso, ¿ya? ¿Y por qué? Lo importante es que usted tenga que subir la información. Hay dos plazos que la AFC dio, bueno, me estoy adelantando otra vez, pero hay dos plazos que dio la AFC hasta el 23 de abril para subir la información y hasta el 30 de abril. Y son dos pagos que van a hacer, ¿ya? O sea, dos fechas de pago que se van a hacer. Los que caigan hasta el 23 van a ser pagados el 30 y los que caigan el 30 van a ser pagados el 7 u 8 de mayo. Pero sí, acuérdense que la relación laboral es consensual, que esté escriturado solamente como medio de prueba. Por tanto, por eso se habla siempre de que prevalece por sobre el papel el principio de supremacía de la realidad. Eso es esencial. O sea, si yo una persona la tengo contratada como por el mínimo, pero siempre le pago no sé, 3 veces más ese sueldo y le cotizo por el mínimo, está mal. Hay un principio de supremacía de realidad que el pago tiene que equivalerse a lo que realmente llega al sueldo. Y varias cosas respecto del principio de supremacía de la realidad que son atingentes. Pero sí, a su pregunta, basta con que él le mande un correo electrónico que diga que acepte, y usted inmediatamente tiene plazo hasta hoy día, hasta las 11:59, suba la información para que el trabajador le llegue el 30 el pago. ¿Es legal que te pidas todas vacaciones? Ya lo contesté. Mutuo acuerdo, acá está. En caso de suspensión de mutuo acuerdo, ¿puede un empleador realizarlo solo a todos? Creo que eso lo señalé en la presentación. En la suspensión usted puede suspender a alguno, te quieres despedir a otro, pero por necesidad de la empresa. Puede reducir a otros o puede mantener siguiendo las normas laborales normal, sin haber reducido ni suspendido la jornada laboral. ¿Qué más? La persona que ha suspendido su relación laboral de común acuerdo, pero durante la suspensión se produce el vencimiento del plazo, ¿se puede invocar esa causal? Bueno, aquí tienen que tener es una muy buena pregunta. La suspensión, el plazo es el vencimiento del contrato, llega directo, ¿ya? Por tanto, ustedes lo que tienen que hacer, lo que pasa es que la ley ahí choca, porque no lo señaló como excepción. Entonces estableció como única sola excepción despedir a través del 161. No estableció otra excepción la Ley de Protección al Empleo. Por tanto, si le aplican la suspensión, vas a tener que aguantarlo, o esa es la otra. Puede ser que tú le suspendas que se termine la suspensión, y una vez que esté terminada la suspensión, al otro día le notificas el término de la relación laboral por vencimiento del plazo. Lo de las vacaciones. Tengo un trabajador varado en Perú, ¿lo puedo coger? Sí, lo pueden hacer, basta un correo electrónico y listo. Continúo entonces. Procedimiento de la empresa ante la AFC y cobro de seguro de cesantía. Miren, primero que todo, ¿quién hace el trámite de la AFC? Son los empleadores los que tienen la obligación de subir toda la información que se requiera en la AFC. El trabajador acá no tiene que hacer nada, ni siquiera tiene que señalar un número de cuenta, dónde depositar, no, porque varios de ustedes tienen que haberlo hecho ya. Cuando suben la información a AFC van a encontrar con varias información que les va pidiendo, de número de cuenta, nombre del trabajador, RUT, promedio de las 3 últimas. Entonces la AFC les va pidiendo una información bien detallada. Entonces lo único importante es que se suben hasta el 23 al trabajador para que sea muy claro lo que transmitan, porque uno también tiene que transmitir seguridad al trabajador, porque no se puede jugar ni con el sueldo ni con la estabilidad de los trabajadores y con nadie en general, si hay que ser serio en la vida siempre. Pero ustedes lo que tienen que hacer es calcular las 3 cotizaciones de diciembre, enero, febrero, sacan un promedio. De ese promedio, el 70% es lo que va a llegar al sueldo del trabajador 30 de abril. Ahora ustedes también como empleadores, de manera voluntaria, también si es que quieren, podrían dar una gift card o algo para compensar pero es algo voluntario, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Ya les señalé la fecha de pago. El próximo fecha de pago comienza mañana, para poder subir información, todo lo que sube entre el 24 y el 30 se va a pagar entre el 7 y el 8 de mayo. Hay situaciones especiales que pasan con los jubilados. Bueno, los jubilados están exceptuados de lo que es el seguro de cesantía, la ley de seguro de cesantía. Aquí tenemos que tomar la ley de seguro de cesantía e incorporarla a la ley de protección al empleo. Los jubilados que siguen trabajando, lamentablemente, como no tienen seguro de cesantía, no tienen
acceso al cobro de ley, pero sí se les puede suspender, sí se les puede reducir, ¿ya? La única diferencia es que al bolsillo del trabajador que está jubilado no va a llegar ni el 70, ni el 30, ni un porcentaje del sueldo, porque el empleador solamente tiene la obligación de pagar cotizaciones e imposiciones nomás. Si ustedes como empleadores han suspendido la relación laboral o han reducido la obligación laboral, la obligación que tienen es pagar las cotizaciones y las imposiciones. Es la AFC en este caso la que va a pagar el sueldo del trabajador con un piso mínimo, pero para trabajadores que no tienen seguro de cesantía o los trabajadores jubilados, lamentablemente la ley acá no los tomó en cuenta y estableció que quedaron en el aire, por tanto no se les va a poder pagar el seguro de cesantía. Eso tienen que tenerlo muy claro, tienen que transmitirlo a sus trabajadores que trabajen, que hayan sido jubilados, con la certeza señalada. ¿Ya? Lo segundo, el finiquito electrónico. ¿Qué es el finiquito electrónico? El finiquito electrónico es una modalidad online que subió la Inspección del Trabajo para poder, lo que pasa es que como las notarías estaban todas suspendidas, por ejemplo acá en Santiago Centro, de las 23 notarías que hay, no había ninguna abierta. Entonces la Corte, ¿qué es lo que establece? ¿Qué pasó? Que hubo que suspender en algunos casos la funcionalidad, porque los que trabajan en la notaría también son trabajadores, entonces también están afectados a cuarentena, qué sé yo. Entonces, cómo señala la Inspección del Trabajo, sube esta facultad y establece que como para efectos de acreditar al trabajador, que es el trabajador el que está firmando, lo hace a través de su clave única o si no tuviera clave única, con el número de serie de su cédula de identidad. Y si acepta el finiquito, tiene toda la validez legal. La gran crítica que se le está haciendo al finiquito electrónico es que tú no puedes como trabajador dejar reserva de acciones. Entonces, estás obligado o a aceptar el finiquito o no aceptar el finiquito, pero no puedes aceptarlo haciendo reserva de acciones. Y eso es esencial tenerlo muy presente, porque si es que yo como trabajador, un ejemplo muy burdo, pero si yo fuera un trabajador y recibo un sueldo de 500.000 pesos y me hacen el finiquito por 350.000 pesos, claramente no estoy de acuerdo por cómo está el finiquito, pero el finiquito electrónico no me permite hacer reserva de acciones para yo poder ir a tribunales para cobrar el saldo que me están cortando. Por tanto, o acepto la plata o no la acepto, y esa es la gran crítica que se está haciendo incluso vía Contraloría General de la República. Por último, la aplicación del Código del Trabajo y el teletrabajo. ¿Ya? El teletrabajo, ¿cómo se implementa? La importancia de detallar todo en el anexo. A ver, el teletrabajo hasta antes de la Ley de Protección del Empleo no estaba regulado por nuestra legislación. Y estableció, y muchas empresas trabajamos a través vía teletrabajo para poder regular algunas situaciones que no estaban reguladas por ley. Por tanto, no establecían obligaciones mínimas. A eso es lo que quiero ir. Entonces, ¿cómo se hace hoy día el teletrabajo? Se hace a través de un anexo, pero es un anexo que tiene que detallar todo. Ustedes como empleadores tienen que ser muy conscientes, muy claros, de que deben señalar en ese anexo, por ejemplo, horarios de trabajo, metas diarias, forma de confirmar el cumplimiento y protocolos, ojo importante, de formalidad para conferencias, porque no ha pasado que tienen reuniones y algunos llegan con pijama o apagan el video para que no se les vea. Por tanto, en ese anexo que ustedes vayan a hacer con sus trabajadores que se vayan a enviar a teletrabajo, tienen que detallarlo con claridad, ¿ya? Cuando hay teletrabajo, todas las obligaciones laborales, tanto por el empleador como por el trabajador, siguen vigentes. Acá no hay suspensión, aquí no hay reducción, aquí no hay seguro de cesantía. Lo que ustedes tienen que, por favor, si pueden mantener sus micrófonos en mute. Entonces, como les decía, señalarles
con certeza que cuando se aplica teletrabajo, no estamos hablando de la ley de protección al empleo, estamos hablando netamente de una modalidad distinta de relación laboral, pero con un cumplimiento del 100%, ya sea por el trabajador y por el empleador. Por tanto, y esto es importante, hay incumplimiento grave a las obligaciones contractuales si un trabajador no respeta el protocolo, algunos protocolos o el anexo, por supuesto. Aquí ya no están obligados necesariamente a despedir por necesidad de la empresa, sino también pueden despedir por incumplimiento grave las obligaciones contractuales. Por supuesto que tiene que haber, esto también tiene que actualizarlo con el reglamento interno. El reglamento interno es esencial para poder regular, y les invito a que lo actualicen, particularmente con la situación vivida, que nadie estableció, la legislación laboral nunca la estableció. Los reglamentos internos deberían contemplar protocolos de reuniones virtuales, cumplimiento, regular en definitiva es el teletrabajo, tanto en el reglamento interno, pero por mientras en los anexos les permite hacer esa regulación y establecer obligaciones simples, pero también no solamente obligaciones por parte del trabajador, el empleador también tiene que gestionar, de acuerdo a la nueva ley, todos los medios necesarios posibles para que este trabajador pueda hacer su teletrabajo. Aquí hay un tema muy importante, porque si yo estoy en teletrabajo, el empleador está obligado a pagar la movilización, está obligado a pagar la colación. ¿Qué pasa con el internet? ¿Qué pasa con las horas extraordinarias? Esas son preguntas que se han hecho usualmente y que tampoco regula mucho la legislación en teletrabajo. Pero vamos viendo, por lo menos respondiendo una y una. En movilización, debería contemplarse todo lo que serían gastos de movilización y de colación. No debe haber modificación, súper importante. La única diferencia es que, ¿por qué? Porque ustedes ya los vienen pagando de manera anticipada. Lamentablemente, como no se reguló o no está con anticipación en los reglamentos internos, en el sentido de que quien se acoja a teletrabajo quedará exento de recibir, por ejemplo, el bono de movilización. No, el de colación es difícil sacar, pero el de movilización es posible, pero siempre y cuando lo tengan en el reglamento interno. Deben ver cómo se paga el internet, qué pasa con la hora extraordinaria y ver regular también qué pasa con el tema de los computadores. Y el Código del Trabajo hoy día, quiero para ir terminando, rige al 100%. Las obligaciones, salvo algunas excepciones que ha regulado la Ley de Protección al Empleo. Pero si a nuestros trabajadores los mantenemos yendo a trabajar a la empresa, existe la legislación laboral al 100%. Es muy difícil acreditar que un empleador esté haciendo mal uso de la Ley de Protección al Empleo. Por tanto, y además que las penas asociadas al incumplimiento de la legislación laboral son muy bajas. Las más altas son de 3 años. Y en Chile, si nadie tiene antecedentes penales, nadie, se lo aseguro, nadie va a ir preso si por una infracción que sea tan baja. Va a haber un cumplimiento alternativo, nada, pero no tengan susto al tema de que se vayan presos, porque no es así. Eso en la práctica, en los tribunales, ningún tribunal está sancionando. Y además que es muy fácil acreditar que la empresa, que es el requisito esencial, ha tenido problemas, ya sea total o parcialmente, porque la ley no la reguló. Eso en términos generales de la presentación, haber hablado ya de la suspensión voluntaria obligatoria, la reducción de la jornada, el procedimiento de la empresa ante la AFC, el cobro de seguro de cesantía, que es el finiquito electrónico, y la aplicación del Código del Trabajo y el teletrabajo. Estoy abierto a sus preguntas. Si van preguntando, yo les voy respondiendo. Levanten la mano y desbloqueen su micrófono. Gracias, Dagoberto. Estimados, Dagoberto, perdón. Sí, sí. Nuestro abogado está haciendo la posibilidad de que ustedes puedan levantar la mano. Muchas veces no aparecen en cámara, por lo tanto, se entenderá que si sacan el audio, si sacan el silencio, van a hacer alguna pregunta, ¿ya? Así que quedamos atentos. Tenemos 10 minutos para esto.
vi que Jean-Pierre está con intención de hacer una pregunta, me parece. Cuénteme, ¿cómo está, señor? Miren, voy a ir respondiendo. Jean-Pierre iba a preguntar algo. Jean-Pierre, adelante. Parece que no. Ya, algunas preguntas que me han hecho por acá, déjenme dónde quedé. En caso de suspensión de mutuo acuerdo por realizarlo todas sus partes, se está anotando para organizar, tengo un trabajador varado en Perú. El empleador, ya. El empleador. Sí, ahí. Ah, sí, Jean-Pierre, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, gusto saludarlo. Excelente la exposición, le agradezco la invitación que nos ha hecho a todos nosotros. Profesor, específicamente, cuando se aplique el artículo de necesidades de la empresa, si la persona está de acuerdo para terminar el contrato laboral, ¿es necesario que coloquen el término del contrato que no se reserva el derecho de demandas posteriores? Es que va a depender del finiquito, me estás escuchando, ¿no? Sí, es que el finiquito se está pactando, esta es la modalidad, el finiquito se está pactando en 6 cuotas. ¿Ya? Esta empresa dejó de funcionar, hay un cierre permanente de la empresa, es una empresa que entrega servicios médicos, por lo tanto ya no va a tener por mucho tiempo, probablemente ya no vuelvan los usuarios porque se está empezando a hacer en modalidad de teletrabajo. Por tanto, la secretaria que trabaja ahí, se llegó a un acuerdo con ella para que se pague su finiquito en 6 cuotas, va a optar también, ¿cierto?, a los derechos de la AFC, y el finiquito, en este caso, para que no tengamos dificultades posteriores, debería decir: no me reservo el derecho de demandas posteriores. Estoy completamente de acuerdo. Debería haber una frase que... No, si tú pones eso en un finiquito, es pie para cualquier demanda por tutela laboral, así que olvídate es que cuando uno coloca me reservo el derecho, es un problema, pero si uno coloca no me reservo el derecho, probablemente uno... No confundas. Mira, si tú firmas el finiquito está aceptado, se entiende aceptado por el trabajador. Si ese finiquito además trae anexo que diga reserva de acciones, es un tema independiente que el trabajador tiene el derecho de poder reservar acciones. Tú no puedes obligarlo a que no reserve acciones, pero tampoco puedes poner en un finiquito que no se va a reservar acciones. El finiquito, si está firmado y es limpio, o sea, no tiene reserva, es un término completo de la reserva laboral, y cualquier demanda posterior está finiquitada literalmente, entonces no va a llegar a buen puerto. No te preocupes en eso. Pero vamos yendo, por favor, a las preguntas relacionadas al COVID-19, que es la presentación. Aquí me están preguntando respecto de cuánto es el porcentaje de las imposiciones que se están pagando. La ley señala que es el 50%, por si acaso. Es el 50%, no es proporcional, es el 50%, da lo mismo si hayan sido un día, 10 días, la reducción de la jornada, pero lo importante es que la obligación del trabajador, del empleador, es pagar la cotización, y la ley señala que es el 50%, no hace distinción ni casuística si a este trabajó 2 días o 3 días, no, obligación 50%. El finiquito electrónico la empresa lo sube en formato PDF, es un formato de ellos, no, es un formato que tiene la propia inspección del trabajo. El día que ustedes entran, suben la información, y es el trabajador quien tiene que entrar con su cuenta, con su clave única o con su serie de la segunda entidad para poder firmar virtualmente el finiquito. ¿Qué más? ¿Consulta? Tengo un grupo de trabajadores. Banagro tiene una consulta. Sí, dele, por favor. Consulta, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Consulta, si yo ocupo mi teléfono celular propio y mi internet propio, la empresa, si quiere pagarme como herramienta de desgaste, ¿paga eso? ¿Se le cortó justo la parte como herramienta de desgasto, algo así? ¿De desgaste, sí? ¿O como bono? Si yo uso mi celular propio y mi internet desde la casa. Hay que depender de cómo se hicieron cómo le hicieron el anexo
de contrato de trabajo. Si el anexo no dice nada, es una obligación, es una herramienta que la presenta el propio trabajador y asume el propio trabajador los costos. Por tanto, es importante determinar el anexo del teletrabajo, cómo lo establecieron para ver quién es el que se hace cargo de todo eso. Ah, ya. Y si en caso, por ejemplo, que el trabajador requiera de ocupar su celular, pero no tiene de la empresa, ¿igual corre por gasto del trabajador? En términos normales, nos tenemos que recurrir siempre a lo que establece el contrato de trabajo. Si el contrato de trabajo establece que se le va a entregar un teléfono o no establece que se le va a entregar un teléfono, y el trabajador empieza a ocupar su propio teléfono, es un aporte del trabajador para poder realizar su trabajo, no es algo que tenga que obligarse a la empresa a poder pagarlo. Por eso es importante regularlo siempre, establecerlo, cuáles son los beneficios, en definitiva, me pasan un teléfono, cómo me van a ayudar con el tema del internet, eso tiene que regular, y por eso es importante que en el anexo que se redacta para establecer el contrato de trabajo, el teletrabajo salga. A ver, el anexo por teletrabajo, ¿lleva fecha de término? No, acuérdense que aplica la regla general de la legislación laboral, aquí no hay una suspensión, aquí no hay una reducción, aquí no se está aplicando la ley de protección al empleo. Por tanto, es una norma general, y al ser una norma general, aplica, puede ser un teletrabajo a plazo, puede ser un teletrabajo indefinido, puede ser un teletrabajo con una condición, cualquier modalidad que establezca el contrato de trabajo. ¿Qué pasa si el trabajador rechaza el mutuo acuerdo en la jornada laboral? La única forma que tenga el trabajador de rechazar es una gran pregunta, porque si tu trabajador rechaza la suspensión, estamos hablando de que queremos llegar a una suspensión de común acuerdo, no es por una suspensión por decreto de la autoridad. Por tanto, si yo no tengo yo no tengo el consentimiento del trabajador, es muy difícil o sea, es imposible aplicar la suspensión laboral de mutuo acuerdo. Por tanto, si yo quiero como empresa que el trabajador no siga viniendo, mi obligación es pagarle el sueldo igual. Y por eso es esencial tener el acuerdo del trabajador, porque te firma el anexo y él puede cobrar el seguro de cesantía, y tú como empleador no pagas el sueldo. Ahora, es que eso es lo importante, porque básicamente hoy día, ¿cuál es el problema? Liquidez. Porque por mucho que tú puedas trabajar, tus productos no se están vendiendo o no estás teniendo retorno en términos económicos. Entonces, te conviene a lo mejor irte por teletrabajo, por eso hay que hacer un análisis de tus empleados, de tus trabajadores. Y también también un tema importante si estás en comuna con cuarentena o comuna sin cuarentena. Porque también en comunas con cuarentena se puede seguir trabajando. Acuérdense el pacto de continuidad laboral que se hace, o existen algunos mecanismos que se pueden aplicar para poder continuar las labores productivas de la empresa. No veo, no sé, alguna otro aporte o pregunta que quieran hacer. Yo la verdad es que estoy abierto a escucharles. Dagoberto, no sé si me escuchas. Fuerte y claro. ¿Cómo estás, Joel? Sí, ya, muy bien. Gracias por la invitación. Mira, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Para una empresa que ha firmado el convenio en la suspensión de contrato por impuesto por autoridad, ya sea por cordón sanitario o por cuarentena, esa empresa puede hacer otro tipo de convenio, suspensión temporal a otros trabajadores, ¿y qué requisitos necesita para ello? Lo señalaba al inicio de que una empresa independiente tenga 5, 10, 20 o 100 trabajadores, la aplicación de la ley de protección al empleo no aplica de que tienes que aplicarles todos la suspensión o todos la reducción. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene 20 trabajadores, a 5 yo le puedo aplicar suspensión por decreto de la autoridad, ¿no es cierto? Puedo también aplicar teletrabajo, puedes despedir por necesidad de la empresa, por tanto, no es que a todos se aplique, puedes ocupar una parte para uno y otra parte para otro, dependiendo de la necesidad de la empresa. Sí, esa es la esencial, la estrategia laboral va por ahí. No sé si
Te quedaste con el mute en el micrófono. Ahí Ya. sí. Ahora sí. ¿Hay que tener algún requisito para ello? Absolutamente ninguno. La ley lo que Ya. te va a pedir es que el día de mañana acredites que tú subiste un perjuicio, ya sea parcial o totalmente. Y acreditarlo como empresa no es tan difícil, porque en No, definitiva va en el orden económico y por tanto se puede acreditar. Por tanto, tampoco va a llegar a un tema de prisión, como les decía, o como señalaba la ministra ayer o antes de ayer, porque la penalidad de partida es muy baja, y segundo, porque la propia ley de protección al empleo te permite una serie de alternativas muy fáciles de lograr para poder acreditar que la empresa sufrió un perjuicio total o parcial. ¿Alguna otra consulta, Rodrigo? Si no, ya a lo mejor podemos establecer... No sé si me escuchan. Sí, yo lo escucho. María, ¿cómo estás? Dagoberto, hola, bien y tú. Mira, la duda que tengo, bueno, cuando se hace el trámite en la FC, ya sabemos, se entra a la página, hacemos la solicitud. ¿Qué pasa cuando una empresa necesita o dar aviso de que ya no va el pacto? ¿Cómo hace ese trámite? ¿A quién? ¿Dar aviso al trabajador o a la A FC? la AFC, Ah, porque bueno, la no AFC subiendo, no se ve esa es súper opción. simple, no subiendo la información porque esto todo va a ser mes a mes. ¿Todos los meses va a tocar subir la Vas a tener que información? exactamente, todos los meses vas a tener que subir Ah, la información. Entonces, los trabajadores que no suban, los RUT que no subas, la ley entiende que... automáticamente quedan fuera. Exactamente. Ah, perfecto. Ya, me queda claro. ¿Aló, me escuchan? Mira, aquí alguien me hace una pregunta de, ¿se puede cambiar el contrato de trabajo normal, presencial, por uno de modalidad de teletrabajo? ¿Se debe finiquitar el contrato presencial o se le puede dar continuidad a la relación laboral cambiando solamente uno de los requisitos? A ver, los contratos de trabajo tienen mínimo 8 requisitos que tienen que estar sí o sí, iniciación, fecha, qué sé yo. Pero también uno de los requisitos es dónde se van a prestar los servicios. Y dónde se van a prestar los servicios también significa que puede ser modificado a través de un anexo. Entonces, así tu trabajador mantiene la antigüedad que le conviene a él y nosotros como empleador te permite también liberar un poco el tema y destinarlo a teletrabajo. Por tanto, se puede, pero no es que tengas que finiquitarlo, no te va a significar un costo adicional, solamente es un anexo distinto. Pero acuérdense, ese anexo tiene que ser detallado, porque pues, así es la única forma de controlarlo, o que en el reglamento interno esté contemplado lo que es la modalidad de teletrabajo. Rodrigo Muga iba a hacer una pregunta. Sí, buenas tardes ya. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, bien, muchas gracias. Mi consulta es con respecto al teletrabajo. Estoy con la modalidad de teletrabajo y el asunto era saber cuándo tengo que regresar ya a mi habitualidad a la oficina. En el sentido, ¿el empleador me tiene que notificar con algún plazo, a través de correo, a través de carta? ¿O solamente él me dice, mañana volvemos y volvemos a la El habitualidad? contrato de trabajo es esencialmente convencional, informal. La diferencia es que uno lo pone por escrito para poder acreditar que lo que te dije fue lo que te dije. Entonces, lo importante es que la notificación al momento del anexo del teletrabajo no contemplada fecha, es que el anexo, hay que irse al anexo. Si el anexo te dice la forma, el cómo y el dónde, es así. Si no, regla general, basta un correo electrónico con 24 horas de anticipación. Ah, ok. Muchas gracias. Era ese mi asunto, que como no tiene vencimiento, solamente se indica que está la modalidad de teletrabajo. Entonces, para saber qué, me tienen que notificar con 24 horas y para volver ya a la habitualidad de la oficina en ese sentido. Así es. Ok, muchas gracias. De nada, gracias por estar. Rodrigo, al parecer parece que han estado claras las preguntas. No sé si hay algo más. Estaríamos dando por finalizado. Agradecer la paciencia de haberme escuchado este rato. La verdad es que estuvo bastante entretenido. A tu disposición para poder realizar este y cualquier otro tema que podamos ayudar. Cuentes conmigo. Dagoberto, gracias. Gracias a todos, a nuestra audiencia por este
primer webinar. Como les dije, vamos a preparar más, tenemos más sorpresas para nuestros socios. Cualquier preguntita que a veces o no se atrevieron o quedó en el tintero, por favor háganmela llegar a gerencia@otic.cl. Y yo se la encausa a Dagoberto, que es un gran amigo del OTIC, así que no va a tener ningún problema en responder. También recalcar que a través de Editec, nuestro socio estratégico en estos temas, le enviaremos una cápsula de Talent Card a su celular. Sería muy bueno que a través del ejecutivo o a través de mi mismo correo, gerencia@otic.cl, yo voy a guardar obviamente la cautela de que su teléfono no se vaya a usar para otro evento. Le podemos mandar me indican el nombre por supuesto, le enviamos a Talent Card y el procedimiento para que ustedes, los socios, puedan acceder al contenido. Porque hay cosas que a veces, lisa y llanamente, no se alcanzan a retener en el momento de la charla. Es bueno tener siempre el respaldo. De todas formas, también hay una grabación de esto. Eso es muy importante para poderlas compartir. Así que, y finalmente, para contactos comerciales, ya sea de don Dagoberto o de las materias de Editec, formación estratégica, también la encausan a través de los tipos Higgins. Así que, nada, se escucha una guagua. Sí, se aburrió la guagua. Ese es parte del teletrabajo. No, encantado de poderlo recibir y también acostumbrarnos a estos canales virtuales, porque muchas veces los veíamos un poquito distantes o paralelo al trabajo presencial. Nosotros estamos trabajando en una plataforma en la cual ustedes como socios van a poder acceder para capacitar, para buscar primero la oferta, porque oferta van a recibir por montón. ¿Qué quisimos nosotros? Estandarizar la oferta. Y estandarizando esta oferta, obviamente ustedes tienen mejor accesibilidad y a su vez puedan capacitar a través de e-learning. Así que, bueno, nada más que agradecidos por su presencia el día de hoy. Vamos a quedar en contacto permanente frente a cualquier otro requerimiento. Encaucen, como nuevamente les reitero, las consultas que hayan quedado colgando y nosotros se las hacemos llegar a sus correos electrónicos. Muchas gracias y esperemos volver a vernos. Cuídense, el autocuidado es fundamental. No tiene por qué la autoridad estar poniéndolo el látigo, la pistola, la cuarentena. Sabemos que nosotros somos los responsables de nuestra vida y de nuestra familia. Así que un abrazo virtual, caluroso, desde acá, desde Rosario, Chile, obviamente. Y bueno, y gracias por la asistencia y esperamos verlos muy pronto.